Hola, ¿cómo están? Turquía y Siria han reanudado los patrullajes militares conjuntos, sobre todo al norte de Siria, y se producen a tiempo que Ankara trata de restablecer sus relaciones con el presidente sirio Bashar al-Assad. ¿Qué implica este movimiento? ¿En qué momento además se da? Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Revisemos datos graficados a través de nuestro mapa para poder entender el movimiento de estos patrullajes. Patrullaje ruso-turco, entendimiento de paz. Lo vemos identificado a través de nuestro mapa. Hay que decir que los militares de las Fuerzas Armadas de Rusia y del Ejército de Turquía reanudaron el 22 de agosto el patrullaje conjunto al norte de Siria, desde la provincia de Hasaka, identificada allí en nuestro mapa, cuyo recorrido fue de más de 30 kilómetros de longitud. Más de 40 efectivos militares transitaron esta zona fronteriza de Siria, la cual estuvo anteriormente controlada por grupos turcos, aquellos respaldados por Estados Unidos para controlar los recursos naturales sirios, principalmente el petróleo. En ese operativo, Rusia participó con un grupo de vehículos blindados, entre ellos los Tiger, los BPK Iral, entre otros. Además, vehículos turcos blindados como los Kirpi. La cobertura aérea de convoy estuvo a cargo de helicópteros rusos. ¿Cómo confluían los patrullajes? También lo reseñamos. Hay que decir que el primer patrullaje conjunto ruso-turco se realizó el 1 de noviembre del año 2019. El Ministerio de Defensa de Turquía informaba la semana pasada que el número total de patrullas conjuntas efectuadas en la región ascendía a 344. Esta es una acción que responde a la cooperación entre Moscú y Ankara para actuar en Siria, puesta en marcha tras la cumbre de Sochi, celebrada el 17 de septiembre del 2018, entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo Recep Tayyip Erdogan. Ambos líderes en esa ocasión firmaron un acuerdo sobre zonas de distensión y limpieza de armas pesadas en la región, sobre todo en la parte siria de Idlib y sus alrededores. Un patrullaje que tiene como objetivo también garantizar el control de distintas zonas en ese país. ¿Qué implica todo esto? Vamos a analizar los escenarios con nuestro invitado. Recibimos para ello al profesor Egido, especialista en temas de política internacional. Nos acompaña desde San Sebastián. Profesor, qué placer tenerlo en el mapa. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias por la entrevista. Profesor, muchos se preguntarán, ¿por qué realizar un patrullaje conjunto? ¿Qué tiene de importante el norte de Siria? Bueno, es de la mayor importancia para la seguridad y la plena soberanía de la República Árabe Siria, porque hay que explicar levemente el contexto para poder entender esta situación. La República Árabe Siria sufrió desde marzo del 2011 un desmedido y brutal ataque terrorista, ataque militar, en el que intervino junto a las potencias occidentales, a las monarquías árabes, también al régimen de Turquía. La República Árabe Siria, gran aliado de Palestina, de la causa árabe, del arabismo, hubiese caído en manos de los terroristas y de esta coalición que le acabo de mencionar, si no hubiese sido porque en el año 2015 la Federación de Rusia decidió apoyar militarmente la resistencia del pueblo de Siria, de su gobierno y de su ejército árabe sirio contra este ataque multinacional. Esto llevó a una tensión militar aguda entre Turquía, país de la OTAN y en aquel momento muy implicado en la agresión, y la propia Rusia. Turquía destruyó un avión ruso empleado para atacar a las milicias terroristas apoyadas también por Turquía, pero Rusia estuvo esperando con mucha paciencia hasta que cambiaron los aires, cambiaron las tornas. Turquía decidió alejarse de esta coalición agresiva contra Siria, también apoyada por Israel, pero Turquía ha venido violando la soberanía de Siria, ocupando una provincia entera que se llama Idlib, apoyando a sus propios mercenarios islamoterroristas que, llamados Ejército Sirio Libre, pero en realidad pagados por Turquía. Pero la cosa en esta región del norte de Turquía se ha complicado aún más porque
los Estados Unidos y Francia decidieron apoyar una milicia kurda llamada YPG en sus siglas en lengua kurda, que asimismo violaba la soberanía de Siria, creando una especie de estado paralelo, anarquista, asambleario, pero destinado a desmembrar la República Árabe Siria en apoyo pleno a la política norteamericana y francesa de derrocar el gobierno legítimo del Frente Progresista y del Partido Baas, saquear los recursos naturales de Siria y sobre todo destruir a Siria como un bastión fundamental de la causa árabe de liberación nacional, gran aliado de Palestina, como le he dicho antes. Bueno, la situación fue encauzada por Rusia, acordando a partir de una reunión a alto nivel entre Putin y el presidente turco el inicio de una serie de patrullas que a su vez diesen la garantía a Turquía de que esas milicias kurdas de la YPG, que a su vez formaron una milicia más amplia, Fuerzas Democráticas Sirias, no fuesen una amenaza contra la integridad de Turquía. Esa zona hace frontera con Turquía. Bueno, Turquía llegó a intervenir militarmente. La excusa de los Estados Unidos para apoyar a los kurdos no era abiertamente decir que querían desmembrar a Siria y destruirla, sino apoyar a estos kurdos en contra de otra fuerza realmente demoníaca, el Estado Islámico, otra fuerza islamofascista que era un componente de la agresión contra Siria. Esta situación está a medias controlada porque Turquía aún no se ha retirado de los territorios que sin el permiso del gobierno de Siria ocupa, y Rusia ejerce una función de estabilización de la situación, de garantía de los intereses de la República Árabe Siria y de contener a Turquía, que suponemos que ha abandonado ya su voluntad de derrocar al partido Baas, al presidente al-Assad, y a las fuerzas nacionales sirias. Pero, como ha dicho el presidente al-Assad, solamente se va a reunir con el presidente Erdogan para establecer la salida de las fuerzas turcas y de sus mercenarios terroristas, no solamente de la provincia de Idlib, sino también del cantón de Afrin, que forma parte de la provincia de Alepo. Son requisitos para la libertad, la liberación, la victoria plena de la República Árabe Siria, que sigue sufriendo las consecuencias de la atroz guerra que sufrió, habiendo sido defendida en su derecho legítimo por Irán, por el Frente de la Resistencia y también por la Federación Rusa. En ese contexto, estas patrullas conjuntas son muy positivas y esperemos que sean el camino que tiene que emprender Turquía para respetar la soberanía nacional de Siria. Aspectos fundamentales que nos dice el profesor José Antonio Ejido, a quien agradecemos por su tiempo y su análisis para el mapa. Marquemos una pausa muy breve, revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Prensa Latina, que está titulando de la siguiente manera, y vamos a colocarlo en la pantalla del mapa. Ahí lo tienen. Siria reclama fin de la presencia ilegal de Estados Unidos en su territorio. El gobierno de Siria ha reiterado que el logro de una solución a la crisis que vive esta nación desde el año 2011, como bien reseñaba el profesor Ejido, requiere poner fin a la presencia ilegal de las fuerzas estadounidenses. El representante permanente adjunto de Siria ante Naciones Unidas, Al-Hakam, exigía durante una sesión que desarrolló el Consejo de Seguridad de este organismo multilateral dedicada a debatir los asuntos políticos y humanitarios en el país árabe, detener el saqueo del Pentágono a las riquezas nacionales y su apoyo al terrorismo, además de las milicias que sigue armando en esa región. Estas formaciones ilegales de tendencia separatista lanzan ataques criminales contra personas inocentes que defienden sus familias, aldeas y propiedades en las provincias de Deir el-Zor, Hasakeh y en la ciudad con precisión de Qamishli, con el objetivo directo de las fuerzas estadounidenses. Así lo denunciaba también el diplomático, asegurando que no existe una base legal para tal presencia militar estadounidense sin la aprobación de Siria y la contravención de las disposiciones establecidas en el marco del derecho internacional, tanto convencional
como consuetudinario. Las mentiras y afirmaciones estadounidenses sobre garantizar la derrota del grupo terrorista Daesh es una sola justificación para la continuación de esta presencia ilegal, no solo más que pretextos débiles que no se sostienen en ninguna base legal. Por lo contrario, decía el representante diplomático, esta presencia es una realidad que obstaculiza los esfuerzos para combatir, sobre todo, el terrorismo en Siria, denunciaba. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El régimen sionista de Israel ha venido bombardeando en reiteradas ocasiones a Siria, Irán, Irak, Yemen, el Líbano. Todo porque estos países siguen apoyando la defensa de la vida en Gaza y están rechazando el genocidio que emprende el gobierno del premier Benjamin Netanyahu en Palestina. Cualquiera que desee ver un Oriente Medio estable y seguro debería oponerse al eje del mal de Irán y apoyar la lucha de Israel contra Irán y sus metástasis, tanto en Yemen, tanto en Gaza como en el Líbano, en todas partes, aseguraba el primer ministro de Israel. Hasta la fecha, los ataques que emprende el ejército de Tel Aviv han dejado desde el 7 de octubre más de 93.778 heridos y más de 40.000 masacrados tan solo en Palestina. Estamos hablando uno de los países de esta región que sigue recibiendo ataques por parte de Israel. Nos acompaña en directo para analizar este escenario Cristian Lamesa desde la Argentina, analista geopolítico. Cristian, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Qué busca Israel minando o abriéndose distintos frentes de batalla? Hay que decirlo así. Bueno, yo creo que la estrategia que está usando o los actos que lleva adelante Israel y puntualmente el primer ministro Netanyahu responde a un poco, creo yo, a esta falta de lógica que tiene la geopolítica actual por parte de Occidente, porque parecen ser en alguna medida manotazos de ahogado que buscan llevar adelante intereses que muchas veces se contraponen entre sí. Vemos cómo Israel, siendo un aliado histórico de los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente, en alguna medida pudimos ver que con la administración de Biden han tenido varios choques. Entonces realmente yo creo que en este sentido hay una especie de apuesta por parte de Israel a escalar el conflicto y de esa manera forzar una participación más activa por parte de Washington. Creo que es una apuesta bastante arriesgada y en alguna medida, salvando las distancias, creo que tiene cierta similitud a aquellas acciones que emprende el régimen de Kiev para escalar el conflicto, en ese caso con Rusia. Ahora, Cristian, hay que especificar un aspecto fundamental. Si bien Siria se convierte también en un fracaso de la política exterior y sobre todo de usurpación e invasión y de guerra terrorista impuesta e inoculada por parte de Estados Unidos, sigue siendo también uno de los objetivos permanentes, tratar de sacar del gobierno constitucional a Bashar al-Assad. La pregunta es ¿por qué se convierte Siria en este bastión tan deseado para Estados Unidos y para Israel? Bueno, hay un hecho que es fundamental y no hay que olvidar, que es la cercanísima relación que tiene Siria con Rusia, ya en su momento con la Unión Soviética. Es, digamos, el lugar estratégico donde Rusia puede defender sus intereses en el Mediterráneo, en la zona oriental del Mediterráneo. Aparte no hay que olvidar las inmensas riquezas que tiene Siria, las cuales, como bien referían anteriormente el profesor Ejido en ese impecable análisis que hizo, este saqueo ilegal que está haciendo en toda regla los Estados Unidos, no solo los Estados Unidos, pero como principal perpetrador y ladrón, hay que decirlo así,
de las riquezas de Siria. Hay que recordar también, si se me permite, que esto es una violación tremenda al derecho internacional, la ocupación que mantiene Estados Unidos de algunos territorios de Siria y este saqueo, cuando, por supuesto, si Rusia interviene en Ucrania para defender a la población civil que estaba siendo masacrada y víctima de una limpieza étnica, es algo que amerita las sanciones, ¿no?, por parte de Occidente, pero esto lo lleva adelante, este saqueo de los Estados Unidos, y hay un silencio ensordecedor. Entonces, bueno, esto por supuesto que es importante ponerlo de relieve, y yo creo que no hay que olvidar que también Siria en Medio Oriente ha sido por supuesto un contrapeso a las políticas de Israel, se ha opuesto firmemente. Y por supuesto que esto siempre va a ocasionar un costo, ¿no? Lo mismo que quienes se oponen a los Estados Unidos. Entonces, creo que hay varios aspectos que justifican, al modo de ver de ellos, de Tel Aviv y de Washington, este acoso permanente a Siria, que hay que recordar también que si no hubiese sido porque Rusia fue al rescate de Siria a pedido del legítimo presidente Bashar al-Assad, hubiese corrido sin duda la misma suerte que Libia y otros países que sabemos cómo los han destruido hasta los cimientos. Sí. Igualmente, Siria ha sufrido muchísimo. Cristian, y en este aspecto fundamental hay que sumar otro elemento, el hecho de que Recep Tayyip Erdogan, quiere restablecer las relaciones con Siria, un país que además decide de alguna u otra manera ingresar al grupo de los BRICS, un grupo en expansión, y estamos hablando de un país otanista. ¿Qué representan estos movimientos? Yo creo que Erdogan, que si bien es difícil encasillarlo a Erdogan en tanto y en cuanto para qué intereses juega, sin duda juega para los intereses de Turquía, lo que sin duda creo que está, y espero que así sea, que está viendo claramente en qué lado le conviene a Turquía estar. Y esto lo digo por lo siguiente, hay varios hechos, bueno, una vez comenzada la guerra en Ucrania de la OTAN contra Rusia, hay que recordar que Turquía puso, incluso se hicieron las charlas de las conversaciones de paz que fueron bombardeadas por Occidente, se hicieron en Estambul, si mal no recuerdo, y en un momento determinado, en ese contexto, recuerdo que en una comunicación Erdogan le dijo a Putin que no se podía confiar ni en lo más mínimo en Occidente, con esas palabras. Entonces creo que Erdogan está entendiendo, y tal vez lo hizo por las malas, que justamente en Occidente no se puede confiar. Hay que recordar que Fethullah Gulen es clérigo que se considera, por lo menos así lo crea Ankara, que fue el que estuvo atrás del golpe de Estado o el intento de golpe de Estado de 2016, está refugiado en los Estados Unidos. O sea, es un aliado muy particular Estados Unidos para con sus socios porque suele traicionarlos. Y hay que recordar también que son muchos los que señalan que para abortar ese golpe de Estado hubo una decisiva información por parte de Rusia, lo que permitió que Erdogan pudiese justamente abortar ese golpe de Estado. Entonces, por supuesto, lo que vos bien mencionabas, Paola, del tema de ingresar a los BRICS por parte de Turquía, que sin duda es una organización que está mostrando un vigor y una pujanza que ya dejó atrás al famoso G7. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que, y más teniendo en cuenta, y con esto cierro, que el aliado de Turquía, ¿no?, que Turquía hay que recordar que es el segundo ejército más poderoso de la OTAN, y hay que recordar que los Estados Unidos, siendo aliado de Turquía, respalda a grupos terroristas, separatistas kurdos, que operan y que son considerados grupos terroristas por Ankara y que también operan en Siria y en otros lugares de la región. Entonces, sin lugar a dudas, creo yo que este viraje tal vez más abierto que está haciendo Erdogan en este momento tiene que ver con que tal vez está haciendo carne de su política eso que le dijera Putin respecto de que no se podía confiar para nada en Occidente.
Sí, Cristian, por último quiero mostrarte rápidamente nuestra leyenda para profundizar esta estrategia que también implementa Israel. Veamos. Al-Hakam Dendi es el representante permanente adjunto de Siria ante Naciones Unidas. Esto es lo que señalaba en la sesión del Consejo de Seguridad entre las distintas declaraciones que ha brindado en el marco de ese encuentro. Decía, condenamos en los términos más enérgicos estos trucos abiertos y manipulación de los hechos y las verdades de que niños sirios que murieron en la agresión israelí son israelíes, puntualizaba. Cristian, una estrategia que implementa Israel lo hace también Estados Unidos. ¿A través de qué? Medios de comunicación que manipulan y controlan, redes sociales para distorsionar la verdad. Así como lo hacen en Siria, utilizan esta estrategia para golpear también las realidades, por ejemplo, de lo que pasa en Venezuela. ¿Cómo confluye? ¿Cómo funciona? Desgraciadamente hay que reconocer que los Estados Unidos son muy talentosos y hábiles a la hora de hacer propaganda y también a la hora de tergiversar la historia, de mentir y de intentar reescribirla. Y por supuesto que no es la primera vez que intentan poner a la víctima en lugar del victimario. Por eso yo creo que es muy importante, porque como vos bien dijiste, hoy en día los medios de comunicación más poderosos a nivel mundial forman parte de un entramado corrupto, ya que tienen en ellos intereses económicos por parte de los fondos de inversión, que también tienen intereses en los complejos militares industriales, etc. Entonces es todo un entramado corrupto. Entonces es tan importante la labor que hacen ustedes y otros medios que son independientes para intentar ir en contra de esa reescritura de la historia, de esa tergiversación de los hechos y de esto de querer, como decía recién, poner a las víctimas en el lugar de los victimarios. Esto lo han hecho históricamente y lo siguen repitiendo. Quiero agradecerte como siempre, Cristian La Mesa, por tu tiempo y tu análisis para nuestros televidentes en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Rusia. La Federación Rusa ha jugado un papel fundamental para frenar el terrorismo en Siria, frenando el apoyo de sus financistas y ejecutores, y no ha dejado de ser la voz del país árabe en organismos multilaterales como Naciones Unidas, exigiendo la salida inmediata de las tropas ilegales estadounidenses y del saqueo que siguen desarrollando hacia sus recursos estratégicos, como es el petróleo. 2. Acuerdo político. Todos los esfuerzos destinados a lograr un acuerdo político están condenados al fracaso. No se podrá alcanzar una solución política hasta que no se abandonen los ataques y posiciones anti-Damasco y se establezcan relaciones normales e igualitarias con la República Árabe Siria, basadas en el respeto mutuo. Turquía quiere dar ese paso a un país otanista que decide ingresar no solamente al grupo BRICS, sino restablecer relaciones con Siria, un aspecto que podría beneficiar a ambas naciones. 3. Narrativa mediática. Israel utiliza, como en todos los casos, los medios y las redes sociales que controla para tergiversar los hechos, como el ataque a Siria y atreverse a señalar que los niños alcanzados por misiles eran israelíes, cuando en realidad eran niños sirios. Así falsea la verdad del régimen sionista para ocultar y justificar sus crímenes, como lo hacen también contra Venezuela. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.